Para comenzar a hablar de deudas en derechos humanos en la Argentina, primero sería interesante realizar un recorrido de conceptos claves para aclarar el panorama. Primeramente, vamos a hablar de qué son los derechos humanos. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Por eso se dice que no hay jerarquías entre derechos y que todos tienen el mismo nivel de importancia. Seguidamente se sugiere pensar en ¿qué es una deuda? Una deuda es una obligación moral que tiene una persona de dar una cosa o corresponder a algo. Estos conceptos nos motivan a entender más claramente a qué nos referimos cuando hablamos de deudas en derechos humanos en la Argentina. Argentina es uno de los países con más altos estándares en derechos humanos. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales más importantes en materia de derechos humanos, los que prevalecen sobre las leyes internas y otros tratados. Sin embargo, entre el dicho y el hecho hay un largo trecho. Un ejemplo de estos son los sucesos del terrorismo de Estado de los años 1976 al 1983 que terminó por producir innumerables violaciones de derechos humanos en la Argentina. A lo cual alzamos la voz de nunca más. Alrededor de 30.000 personas fueron desaparecidas, secuestradas, torturadas y asesinadas, sin que nunca se supiera su paradero. En el año 1983, con el retorno de la democracia, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, integrada por personalidades pertenecientes a diversos ámbitos. Dicha comisión tuvo la ardua tarea de investigar lo que había sucedido durante esa etapa, tarea que concluyó con la elaboración de un largo y minucioso informe publicado posteriormente en el libro Nunca Más. Los responsables máximos de esos hechos fueron llevados a juicio y condenados. Años más tarde recibieron los beneficios de las leyes de punto final y de obediencia debida, y finalmente el indulto. ¿Qué es un indulto? Es una medida especial de gracia por la cual la autoridad competente perdona a una persona toda o parte de la pena a que había sido condenada en virtud de una sentencia Esto ha generado firme. una desigualdad de derechos. Así podemos ver a las familias de los desaparecidos en estas persecuciones que continúan hasta el día de hoy pidiendo justicia en nombre de sus seres queridos desaparecidos en estos acontecimientos históricos. A esto se le llama la deuda de los derechos humanos en Argentina. Se pide justicia no solo como una forma de reparación a las víctimas, sino también como una garantía de no repetición para toda la sociedad. Es decir, justicia para asegurar que el mal absoluto no vuelva a caminar impunemente entre nosotros. Si bien los logros alcanzados son incuestionables, tenemos que reconocer que a 35 años de la recuperación democrática, las deudas en derechos humanos son alarmantes. Se puede pensar que las deudas no son solo cosas del pasado, sino que también tienen el mismo peso en la actualidad. Si nos movemos a otras esferas de la sociedad podemos encontrar un amplio sistema de desigualdades que existen a nivel económico, en donde las cifras de la pobreza van en aumento y las estadísticas son evaluadas acorde a los intereses políticos, muy ajeno a la realidad, con sueldos cuyo valor se encuentran por debajo de la canasta básica familiar, e impuestos que arrasan con todo deseo de progreso donde las familias trabajadoras continúan con sueldos indignos aún en su mayor esfuerzo por Para concluir, progresar. compartimos las palabras del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Abruj. Los derechos humanos son de la gente y trascienden los gobiernos.